Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a hablar acerca de América Latina y la Guerra Fría. Nosotros ya hemos visto en las clases anteriores en qué consistía la guerra, qué fue la Guerra Fría, ¿no? No se olvide que la Guerra Fría fue ese enfrentamiento político, económico que hubo entre dos grandes naciones, entre dos grandes potencias como lo era Estados Unidos y la URSS. Entonces ahora vamos a ver cómo repercutió esta Guerra Fría aquí en América Latina, ¿no? Vamos a ver cómo repercutió. Recuerde usted que en 1998 Cuba se independiza de España. Esta tardía independencia se dio gracias a la intervención de los Estados Unidos. Como usted bien recuerda, en 1820, 22, fue ya la liberación general de todos los países que éramos colonos de España, ¿no es cierto? Entonces fuimos liberados para esos años, ya todos éramos libres. Pero mire que Cuba también fue un país colono de España. Para ese entonces todavía no estaba independizado, pero se independiza en 1898 con la ayuda de Estados Unidos. Por eso que desde ahí en adelante la presencia de este país va a estar siempre en constante y va a estar siempre en la isla de Cuba, ¿sí? Y de esta manera Cuba se convierte en un pueblo dependiente económica y políticamente de esta nación, de este país, de Estados Unidos. Mire que en ese entonces en Cuba había grandes azucareros, ¿no? Había grandes ingenios de azúcar y por lo tanto el precio estaba subiendo. Pero los que poseían estos ingenios azucareros no eran los, los que vivían en colonias, sino la mayoría de ellos eran o pertenecían a los estadounidenses, por lo que los intereses económicos hacia Cuba iban aumentando más. En este contexto aparece una figura del señor Fulgencio Batista en 1934, quien como presidente y dictador, entró como dictador, gobernó a Cuba con el apoyo de Estados Unidos entre los años de 1940 a 1944 y posteriormente de 1952 a 1954. Estuvo siempre este señor que era dictador, pero siempre con el apoyo de Estados Unidos. Mire que el régimen socialista en Cuba, este régimen está basada su economía está basada en la producción azucarera. No se olvide que esta isla tenía muchos ingenios azucareros, que la mayor parte de ellos pertenecían a los estadounidenses. Por lo tanto, la economía está basada en la producción de azucarera de Cuba. Había también la inequidad social, la permanencia de este gobernador, de este gobernante que era Batista, por largo tiempo en el poder. Estuvo muchos años en el poder y siempre estuvo influenciado por los Estados Unidos en su gobierno y le fortalecieron el pensamiento antiimperialista, ¿sí? Es entonces que provocaron en 1953 que aparezca una figura, un joven líder llamado Fidel Castro, quien con un grupo de universitarios van a liderar el ataque contra los militares de Moncada. Se pensó que este acto movilizaría a la población en contra de Batista, porque era un gobernante, usted recuerde, dictador, ¿no es cierto? Pero no fue así, no fue así. Por el contrario, los estudiantes fueron apresados y sentenciados a varios años de cárcel. Mire, no apoyó a la población a Fidel Castro, que quería liberar, ¿no? Quería liberar a su pueblo de este señor dictador. Fueron apresados por varios años. En la cárcel, Fidel Castro escribió un manifiesto en el que manifestaba textualmente y decía: la historia me absolverá. Este manifiesto fue del movimiento de julio 26. En este manifiesto empezó a distribuir, ¿no? Copias, sus partidarios. En poco tiempo vieron a Castro como un héroe nacional. Y mire que viendo esto que estaban provocando en la gente, el gobierno de Batista, que era dictador, mirando que los ánimos estaban empezando a cambiar, y para calmarle a la población,
el gobierno decide liberar a Castro y a todos sus seguidores. Así que Castro, una vez liberado, se exilia. ¿Qué quiere decir esto? Que sale de su Cuba y se va y se dirige a México. Allá se fue a exiliar, allá le dieron asilo, como quien dice, casa, ¿no? Se fue para allá con todos sus seguidores. Allí es también donde conoce a Ernesto Che Guevara, es uno también de los líderes de esta revolución cubana. Mire que entre ellos y empiezan con sus seguidores, se organiza un nuevo movimiento para 1956 y zarpan o sea, quiere decir que salen desde México en un pequeño barco llamado Granma y desembocan o desembarcan o llegan a la playa 80 hombres cerca a Santiago de Cuba, pero ahí no se dieron cuenta que le estaban esperando el ejército de Batista y la gran mayoría murió. Prácticamente fue como una emboscada. Entonces le estaban esperando. Cuando llegó Fidel con todas sus tropas, con todos sus aliados, estaban esperando el ejército y ellos les recibieron, pero la gran mayoría de los seguidores de Fidel lastimosamente murieron. Mire que la independencia del imperialismo y el apoyo de la URSS. ¿Qué quiere decir la independencia del imperialismo? Estados Unidos siempre apoyó al imperialismo, al capitalismo. Entonces usted recuerde que Cuba siempre estuvo presente e influenciada por Estados Unidos. Y una vez que se independiza de esta ideología, enseguida entra la URSS, el apoyo de la URSS. Recuerde usted que la URSS es en cambio un país, una nación socialista. Dice que los eventos evolucionaron. Castro depuso, que quiere decir eso, que salió el gobierno moderado de Manuel Urrutia, ¿no? Que se había instalado inicialmente en el contexto de la Guerra Fría. No se olvide usted que la Guerra Fría era el choque, ¿no es cierto? Ese enfrentamiento no militar, sino político, económico, ¿sí? Ese es el enfrentamiento de una Guerra Fría. En este contexto de la Guerra Fría, la URSS apoyó a la revolución cubana, que se dio en 1950. Es por eso que enseguida entra el apoyo de la URSS, que era un país socialista. Enseguida se toman medidas que indican un viraje más radical a la izquierda, ¿sí? Entre esos tenemos la nacionalización de la empresa eléctrica, antes era de propiedad de los Estados Unidos. Con la reforma agraria se expropian latifundios. La venta de predios urbanos que estuvieron vacíos a precios muy bajos. Mira, entonces con esta independencia y con el apoyo de la URSS comienza cambios ya en el gobierno de Cuba, ¿sí? Ya entró lo que es la revolución cubana, entró como líder Fidel Castro y empieza una serie de cambios en su gobierno, en su estado, ¿no es cierto? Mire que dice que la empresa eléctrica pertenecía a los Estados Unidos, pero una vez que ya entró Castro y entró nuevamente, ya entró con el apoyo de la URSS, la empresa eléctrica deja de pertenecer a Estados Unidos y pasa a ser de la nación de Cuba. Con las reformas agrarias que también dictaron, se expropian latifundios. ¿Qué quiere decir que se expropian? Se quitan latifundios, ¿no? Y se entrega a otras personas. La venta de predios urbanos, o sea, si habían predios urbanos que estaban desocupados, vacíos, sin producir, empieza el Estado a coger y a vender a su pueblo a precios bajos, ¿no? Accesibles, para que puedan ellos tener y poder producir estos y tener una entrada también, ¿no? Entonces mire que la Sierra Maestra y la toma de la isla. La Sierra Maestra es un nombre de Cuba, ¿no? De la sierra, de unas montañas. Los que sobrevivieron se agrupan en la Sierra Maestra y comenzó una guerra de guerrillas. Así se empezó al inicio, ¿no? Una guerra de guerrillas. Al inicio el grupo estaba conformado por campesinos. Cuando Fidel entró a esta Sierra Maestra, siempre tuvo el apoyo de los campesinos. Poco a poco más adelante, con el apoyo del Partido Comunista Cubano, lograron la adhesión de los dos grupos urbanos y en 1958 toman la ciudad de Santiago de Cuba, que es la capital de Cuba, y en 1950 La Habana es la capital de Cuba, ¿no? Llegan a La Habana, entonces se da la revolución cubana y Batista, ¿se acuerda que eran
el presidente de Cuba, él ya sin el apoyo de Estados Unidos tuvo que dejar la isla, se retiró. Y para 1979, 20 años después, con el apoyo de la URSS, de la Unión Soviética, Cuba se transforma en un país comunista con profunda relación en este bloque. La Cuba revolucionaria de la segunda mitad del siglo XX se caracteriza por, mire que Cuba, una vez que ya tuvo todo este trámite, tuvo que realizar todos estos eventos, comienza en esta segunda mitad del siglo XX a ser una soberanía nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ya el poder sobre su isla, sobre su pueblo, sobre su nación, nadie más puede ingerir ahí, ¿no? Equidad de raza y género, que todos somos iguales, eso también es otro que le caracteriza a este gobierno, la equidad de raza y género, todos son iguales. Se mejora, miren, la salud y la educación. Cuba es uno de los países donde la salud está por lo alto, son personas muy investigadoras y la salud está por lo alto y la educación también. Entonces el Estado se encarga de educar y de la mejora de la salud de su pueblo. Y algo primordial, la independencia económica de Estados Unidos. Cuba desde ya no depende, se acuerda que antes dependía de Estados Unidos, ahora ya no. Estados Unidos ya no influye en Cuba, ¿no? Por lo tanto, Cuba ya tiene una independencia económica, ya no necesita de Estados Unidos de préstamos o de cualquier actividad para poder tener ingresos, ya no. Entonces, mire, la Cuba también con esto obtuvo una independencia económica. Así como todas las revoluciones, como todos los contextos que hemos estudiado, también hay excesos de un régimen revolucionario, a veces hay excesos. Mire por qué. Muchos de los cambios significaron mejoras para la población. Sin embargo, el sistema también presentó grandes problemas como la conformación de comités de defensa de revolución. Mire que esto era bueno. Inicialmente se creó con el fin de militarizar a la población civil. ¿Para qué? Para que puedan resistir a un ataque extranjero. Si de pronto venían otras naciones y querían atacar a la isla, entonces estaban militarizando a la población civil. Pero con el tiempo se convirtieron en grupos. Mire, pero con el tiempo esto fue dando otro sentido, otra idea. Se fueron convirtiendo en grupos que vigilaban a la población de Cuba, ¿no? Y que estos eran encargados de denunciar a quienes presentaban actitudes contrarias al gobierno castrista. Entonces ya no estaban con un fin, con un objetivo, pero con el tiempo pasó, ya cambiaron el objetivo. Ahora estaban viendo que nadie está en contra del gobierno castrista, de esta revolución que pasó. Entonces, mire, ese fue uno de los excesos del régimen revolucionario cubano. Esta es la influencia que tuvo la Guerra Fría en América Latina, principalmente en lo que es la revolución cubana. Muchas gracias, jóvenes.